buenos días. Muchas gracias por estar de nuevo acá. Les damos la bienvenida para empezar con este panel donde vamos a hablar de las finanzas solidarias. Ayer hablamos de muchas cosas, pero creo que se nos quedó hablar del tema de economía, ¿sí? La idea es que en este panel, que es el tema de las finanzas, hablemos de la economía. Nos acompañan en el panel Claudia Yadira Caballero, ella nos visita de México. Claudia es economista, pero además es una activista convencida en que es posible hacer otro tipo de economías, y ella ha trabajado y tiene gran experiencia en monedas sociales, en trueque, en hallar otros tipos de valores y en darle un sentido a la economía como intercambio de bienes y productos, ¿sí? Donde el dinero es simplemente un referente, pero que lo podemos hacer y podemos generar riqueza de muchas maneras. Entonces, Claudia además participa en la agencia de noticias dedicada al cooperativismo y la economía solidaria, la Cooperacha. Es parte de varias redes internacionales como el Consejo Internacional del Foro Social Mundial, el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, la Red de Estudios del Postcapitalismo y la Global University for Sustainability. Universidad Global por la Sustentabilidad. Bueno, ahí me perdonan el inglés. Bueno, seguimos. El péndulo va y viene. Bueno, también ayer tuvimos la posibilidad de escuchar a Euclides y de llenarnos el alma de esperanza y de decir lo que nos decía el compañero ayer, el turco, de que el cuento de que estamos vencidos y somos los vencidos es el relato del otro, que no puede ser nuestro relato, ¿sí? Entonces, Euclides es un reconocido filósofo brasileño, escritor y activista, con un profundo trabajo pues, teórico, y sus obras más recientes son La revolución de las redes, redes de colaboración solidaria, y las que ha escrito más últimamente es La filosofía de la liberación en el 2022, Economía de Liberación volumen 1, Introducción General en el 2023, y Producción de Valor Económico y Liberación de las Fuerzas Productivas en el 24. Es convencido del valor y de los circuitos económicos solidarios, pero además los ha desarrollado teóricamente, ¿sí? Y como lo mostró ayer, es un economista y utiliza las economías, las categorías de la economía clásica para decir que estamos acumulando, ¿sí? Y que estamos acumulando para transformar el sistema, o sea que no es que apenas estemos empezando, no, y que además el sistema solidario representa el 4% del PIB mundial, o sea que no somos cualquier cosita y que podemos seguir creciendo, y nos vamos a salir hoy convencidos de que podemos potenciar ese crecimiento cada uno y cada una de nosotros. Es el coordinador general de la Red Solidarios, una iniciativa que promueve las tecnologías sociales para la economía social y solidaria, un asunto que necesitamos mucho, todas estas experiencias para poder crecer. Entonces tenemos a México y a Brasil, y bienvenidos a Colombia. Gracias. De Colombia tenemos a dos hombres maravillosos. Está Osvaldo León Gómez, que ha dedicado su vida al mundo de los sueños de los otros, de los sueños colectivos, a hacer de su trabajo y de su gerencia la posibilidad de que confiar, que es donde él es gerente corporativo, sea la caja menor de los sueños.
que así se ha denominado. O sea, todos los que tenemos algún proyecto vamos donde Osvaldo, a tocarle la puerta a Osvaldo. Bueno, es considerado un líder indiscutible en el sistema cooperativo solidario de Colombia, abogando por un modelo financiero que atiende a las necesidades de sus asociados y no solo pues a la rentabilidad, aunque necesitamos que sea muy rentable para poder seguir distribuyendo valor. Para que crezca la caja menor de la ilusión. De la ilusión, sí. Pero además Confiar Cooperativa Financiera es una entidad destacada, es una de las organizaciones, la segunda o la tercera más grande del país como cooperativa financiera, dedicada a la intermediación financiera, pero Confiar ha logrado alrededor de esa intermediación financiera construir tejido cultural, tejido social, tejido político. Nosotros, el IPC, somos parte de los asociados de las entidades y personas jurídicas que tiene como base social Confiar, y nos sentimos pues muy orgullosos de estar ahí en Confiar. Y tenemos un hijo que es un hijo de Confiar, del IPC y de otras organizaciones, que es Fomentamos. Fomentamos es precisamente frente a la expulsión que hace el capital financiero de la gente pobre, que la gente no tiene posibilidad de prestar. Entonces creamos, Fomentamos como la posibilidad de, a través de circuitos solidarios, de círculos solidarios, poder hacer microcréditos, créditos muy pequeños para lo que aquí llamamos el rebusque, para el día a día de la gente, ¿sí? Y nos acompaña entonces Carlos Mira, que es el director general de la corporación Fomentamos, una organización pues enfocada al microcrédito y las microfinanzas. Y Carlos Mira, digamos que con Osvaldo, yo le preguntaba ahorita qué tipo de persona tiene que ser uno para enfrentarse a este mundo financiero del capital, con las angustias de no tener el capital suficiente, de las angustias de las personas que vienen no solamente con sus necesidades económicas, sino que sus necesidades económicas también se convierten en necesidades mentales, emocionales, y aún así pues estar ahí con mucha paciencia y parsimonia al frente de estos proyectos tan desafiantes. Bueno, luego de darle las gracias por aceptar la invitación y decir que nos honran con su presencia y con sus saberes y con su conocimiento, entonces vamos a hacer, digamos, como la primera pregunta, y entonces ya dejo acá. La primera pregunta, quiero que nos hablen mucho pues en términos de la economía, ¿sí? ¿Quieres que te reciba el computador? Sí, por favor. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué papel tienen las monedas sociales en el caso de Claudia? Las cooperativas en el caso de Osvaldo, los círculos de confianza y los círculos solidarios, ustedes dos, ¿qué papel tienen en la construcción de un nuevo orden económico más justo y solidario? Aquí hay dos, digamos, como dos preguntas. Uno, ¿qué significa un nuevo orden económico justo y solidario? Y el papel de esto, de las monedas sociales, de los círculos solidarios, en fin, digamos, el papel de la confianza y la juntanza. Entonces le doy la palabra a Buenos días. Me disculpo, tengo un poquito de tos, pero yo creo que sí me escuchan bien. Primero, pues agradecer a todos ustedes porque están acá, por escucharnos, por dialogar. Las mesas de ayer fueron realmente muy interesantes. Ya nos estamos conociendo, entonces hoy es un poco más fácil porque ya entramos en calor. Y por supuesto, muchas gracias al IPC por la organización de este seminario, que de verdad es bien importante esto que hacen. Creo que es fundamental no solo estar en el activismo, trabajando, haciendo cosas, sino sentarnos y reflexionar y escucharnos y darnos tiempo para estas articulaciones. Bueno, en la pregunta
Como bien lo dice Claudia, primero hay que ver qué es esto que nos pregunta del orden económico. Lo primero que me gustaría comentar es que no es uno, no hay un orden económico más justo. Yo creo que hay que acostumbrarnos en hablar en plural. Hay economías, muchas, otras, hay diferentes formas de habitar este mundo, y eso lo vimos en la conferencia de ayer. Nos decía la diferencia de racionalidad, ¿no?, entre el que quiere ser hegemónico y el que acepta la pluralidad y la diversidad. Entonces, creo que ese es un primer punto que hay que resaltar, porque así como tenemos acá una muestra de las banderas y de los colores, incluso de los maíces en su diversidad, pues entender que eso también aplica para la economía, y que por ende estas economías todo el tiempo están en un mecanismo híbrido, digámoslo así. Solemos pensar que pues solo es el capitalismo y nada más, pero la realidad es que hay muchas otras formas que pueblos originarios, pueblos campesinos, incluso comunidades urbanas se han resistido a ello y insisten, resisten, reexisten en otras formas de economía. Yo vengo de una experiencia que ya tiene 15 años, se llama Multitrueque Michuca. Llevamos 15 años utilizando una moneda comunitaria, nosotros le llamamos comunitario, ahorita voy a decir por qué, en medio de la Ciudad de México. Trabajamos con huertos urbanos, con cooperativas, con productores, a los que llamamos prosumidores, con emprendimientos familiares, con jóvenes, con niños, en fin, trabajamos como con una red diversa, variada de personas. Y algo que yo he aprendido en esta experiencia es que todo el tiempo estamos pasando de una economía a otra, a veces sin darnos cuenta. Y yo he pensado que existen tres, para decirlo ahorita de una manera muy sencilla, economías. Una es la economía del mercado, la economía capitalista, que generalmente se rige bajo las lógicas que nos han dicho los medios, incluso en la escuela. Yo estudié economía, me decían, no, pues la economía se rige bajo el principio de escasez. Los bienes son escasos, hay que competir por ellos, hay una lógica de la oferta y la demanda, hay un individualismo atroz, y esa es la lógica del mercado, y generalmente ahí funciona en mi caso el peso mexicano, el peso colombiano, el dólar, que viene con una historia pues bastante tétrica de cómo se han dado esas estructuras financieras. Y sí, esa economía la tenemos. De hecho, somos una feria, tenemos nuestra feria cada mes. Los consumidores vienen y compran nuestros productos, y cada uno de los productores se enfrenta a esa lógica de mercado que es muy hostil, y seguramente acá todos la hemos sufrido en algún momento, que no nos alcanza el dinero, que estamos contando para ver en qué sí, en qué no, incluso endeudándonos. Es esa lógica de competencia individualista. Pero hay otra lógica de reciprocidad, de solidaridad, de equidad, digámoslo así, que es justo la que estamos construyendo desde las economías solidarias. Y en esa lógica existen otras formas, existen otros medios que tienen que ver justo con la idea del apoyo mutuo, de ir trabajando en conjunto, de organizarnos para producir, para recuperar los medios de producción, etcétera, etcétera. Ahí también aplica el tema de las monedas comunitarias, en donde, por ejemplo, nosotros somos una red, nos llamamos comunidad, decidimos emitir nuestra propia moneda, que no funciona con el principio de escasez, sino con el principio de abundancia, que funciona a partir de la cooperación. Nosotros decidimos cuánto dinero nos damos entre nosotros, y nosotros decidimos aceptar ese dinero como pago por nuestros productos y nuestros servicios. De tal manera que no necesitamos el peso. Somos conscientes que al utilizar nuestra propia moneda estamos también haciendo un acto político de decir, ese dinero que sirve para financiar guerras no lo queremos, y nosotros generamos nuestra moneda.
Y esa es una moneda que nos genera abundancia porque nosotros podemos circularla la cantidad de veces que queramos. Pero hay una tercera economía, y con eso cierro, que es la economía del don, que ayer lo decía Euclides, la economía del compartir, que también me gusta llamarle. Y es una economía en donde uno da, sabe que va a recibir, pero no sabe en qué momento. No es inmediato. Yo ofrezco ahorita algo y inmediatamente no se me va a retribuir, pero en algún momento será. Es una economía que ayer lo decía muy bien Joe, cuando decía una sola persona no puede construir una casa, pero 10 personas pueden construir 10 casas. Es economía del compartir. Es una economía en donde las comunidades indígenas, a través del tequio, de la faena, de la minga, lo han reproducido por muchísimo tiempo, y es una en donde hay reciprocidad, pero no se cuantifica lo que se da a cambio. Es decir, hay una distinción del valor, no tiene que ser un valor cuantificado, no tenemos que contar las cosas, pero valoramos lo que doy y lo que recibimos. Y ese es un principio de circularidad, ¿no? Dar, recibir y devolver. Muy bien. Please. Muchas gracias, Claudita. 5 minutos. Un aplauso. Que no les había dicho el tiempo. Vamos a conversar 5 minutos porque vamos a conversar otras preguntas. Muy bien. Buenos días entonces a todas y todos. También agradezco la invitación. Cuando hablamos de nuevas órdenes, como ha dicho muy bien Claudia, yo trabajo con el concepto de buen vivir, que es un concepto anterior a este que se difundió en Ecuador, ¿cierto? El concepto de bien vivir fue planteado en 1998 con una idea de que para realizar nuestras libertades necesitamos de condiciones sin las cuales no es posible que un ser humano sea libre, que una comunidad sea libre. Las necesidades de afecto, de amistad, de apoyo, de acoger, ser acogido, son necesidades humanas de nuestra humanidad. Sin esto no existe bien vivir. Pero sin medios materiales tampoco hay bien vivir. Sin la comida, sin la ropa, sin la casa, ¿cómo se puede realizar la libertad de comer, vestir o dormir tranquilos? Necesitamos de esos medios, pero también nuestro poder de hacer cosas, poder de realizar, es la dimensión de nuestra libertad, tanto en la vida de cada cual, que cada cual decide de su vida privada, pero también en la vida colectiva, la vida pública, en que tenemos que compartir nuestro poder de realizar en conjunto para que todos puedan expandir sus libertades. El conocimiento, la información, la educación, que también son condiciones de este bien vivir. Entonces, ¿cuál es la ética del bien vivir? Aquí está el punto fundamental de toda esta discusión. ¿Cuál es la ética del bien vivir? Es que promovemos las libertades que se realizan de manera comunal, de cada persona y de toda la humanidad. Y si se realiza de manera comunal, se va a compartir el amor, el afecto, la casa, la comida, la ropa, el bosque, la vida, para que todo pueda desarrollarse de la mejor manera. No es una liberación excluyente, porque también hay liberación excluyente, que uno que se libera excluyendo a otros, tomando para sí aquello que podría ser de la liberación de todos, ¿cierto? Entonces, el bien vivir originalmente es este concepto. Claro que cada comunidad indígena, cada pueblo, cada país, cada persona tendrá su manera propia de realizar su buen vivir, ¿cierto? Que es necesario a uno o a otro, como cada cual realiza su vida, su comunidad. Entonces, son muchos mundos posibles en diálogo para que se pueda realizar el buen vivir de todas las personas, ¿cierto? Con esta ética del bien vivir. Entonces, así veo el tema de la nueva orden, ¿cierto? Que será multipolar, multilateral, de múltiplas culturas, de
en que se puede desarrollar la libertad de cada persona en su individualidad, ¿sí? Somos cada cual una persona individual que se puede desarrollar, pero también de la comunidad, porque no hay individuo sin comunidad, ni comunidad sin individuo. Las dos cosas avanzan juntas. Para que tengamos comunidades libres, necesitamos de personas libres. Para que haya personas libres, necesitamos de comunidades libres. Y el bien vivir es esto, es construir juntos nuestra liberación, ¿cierto? Bien, esta es la primera parte de la pregunta. ¿Ya fueron los 5 minutos o no? Sigue. Ok. Tienes 2. Muy bien. Entonces los otros 2 son para los circuitos económicos solidarios, ¿cierto? Muy bien. Y tomando el tema de las finanzas solidarias. Un circuito económico solidario piensa las necesidades todas que tenemos y cómo se puede organizar de manera solidaria el proceso de producción, distribución, consumo, empleo, de todo esto, de modo tal que se pueda garantizar el bien vivir de cada persona y de la comunidad. Entonces, el tema del intercambio económico acá, donde entra el tema de las monedas, es muy importante entender que hay varios tipos de intercambio, pero podemos hablar de por lo menos 3 tipos de intercambio. Uno intercambio es aquel que tiene dinero, que se llama comprar-vender, ¿cierto? Entonces, se ofrece algo, pero solamente se entrega si se recibe dinero. Esto es una forma. Y si no hay dinero, no hay intercambio. Vamos a un supermercado, a una feria, necesitamos de productos que ahí están, pero no tenemos dinero. ¿Qué se puede hacer? Volver sin los productos, porque no tenemos dinero. Porque el dinero escaso, como ya se dijo acá, es condición del intercambio, ¿cierto? Es una modalidad. ¿Puede haber compra-venta solidaria? Puede. Pero siempre será escaso el dinero y siempre estaremos metidos en esto. Que la cooperativa puede producir, la gente tiene necesidad para comprar, pero falta dinero por medio, ¿cierto? Segundo tipo de intercambio, ¿cuál es? El trueque no monetario. Cuando se habla de moneda social, en verdad, en el sentido técnico de la palabra, no es bien una moneda, porque no se puede convertir por otras monedas, ¿cierto? Ela no es bien una moneda, pero ahí hay todo un debate a hacer, ¿cierto? Cuando hablo de trueque no monetario, ¿qué significa? Para dar un ejemplo, 2 ejemplos muy sencillitos en los otros 2 minutos que tengo. Vamos a una feria, hacer una feria de trueque. Cada cual lleva sus productos, ¿cierto? Tenemos un respaldo, yo pongo ahí una partecita de mis productos y recibo esta moneda que corresponde a lo que está aquí. Todos hacen de igual modo y todos tienen aquí un gran respaldo y todos tienen sus monedas. Hacemos nuestra feria con esta moneda, cambiando los productos entre nosotros, y cuando llega casi por finalizar la feria, abrimos este respaldo para que también se pueda la gente con la moneda venir aquí y buscar productos. Al final, ¿qué pasa? Cuando sale el producto, se recibe la moneda. Cuando se entrega el último producto, se recibe la última moneda. ¿Qué pasó? Hicimos una feria completa entre nosotros, sin dinero, ¿cierto? Y nos vamos a casa con los productos que necesitamos de este intercambio y nada se quedó con una moneda. ¿Por qué? Porque él es simplemente un signo de valor. Esto que se puede hacer así, en trueque, en una feria, podemos tener un smartphone, de igual modo que yo llevo un producto a mi cooperativa en Medellín, recibo créditos y puedo comprar de una cooperativa en Bogotá, ¿cierto? Con los mismos créditos que he recibido en Medellín. Y cuando yo compro en Bogotá, ¿qué pasa? Que recibí un producto, el crédito que yo tenía salió y se murió aquel crédito electrónico, ¿cierto? Y podemos crear un sistema de intercambio en un país entero, con la misma lógica. De que aporto un producto, recibo un crédito electrónico. Esto me permite hacer intercambio en cualquier parte del país. Pero esto que es trueque, porque aquí no tiene dinero, pero hay un valor. El valor del producto. ¿Cuánto vale el producto que entregas? Tanto, así. Entonces recibe tanto en valor, ¿cierto? Aún estamos metidos con un problema, que nuestra necesidad es una cosa y el valor del producto es otra. Entonces tenemos un tercer tipo de intercambio, que es el dono. ¿Qué es el dono? De cada cual segundo su capacidad y a cada cual segundo su necesidad.
La lógica es la misma. Alguien necesita, se lo atiende, ¿cierto? ¿Y qué dice la persona después que recibe? Hay que decir algo. ¿Qué dice normalmente? Gracias. Gracias. Reconoce que ha recibido un don. Y por eso dice, gracias, he recibido un don. Pero ¿qué significa decir gracias? Significa que más adelante yo mismo tengo que compartir de mis capacidades para atender las necesidades de otro, que también va a me decir gracias. Y entonces, cuando yo dije gracias aquí, el otro me ha dicho gracias allá, entonces se compensó el don, porque se da y se recibe segundo las necesidades y las capacidades de cada persona. Esto también se puede poner en un aplicativo. Y se puede tener un catálogo de dones que las cooperativas ponen en sus excedentes de ofertas que no se vendió, no se cambió por trueque, pero se pone el catálogo del don. Y la gente recibe y después restituye a la comunidad en don. Y podemos decir gracias. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Bueno, muchas gracias, don Euclides. Y doña Claudia, a propósito de los dones, ¿no? Escuchando a Euclides, entonces, a propósito de cómo nos va enhebrando la vida, yo trabajo en una cooperativa, pues muchos de ustedes me reconocen pues, por mi hacer en confiar, que tiene como diseño de oferta de valor estratégico cooperativizando para el bien vivir, que es una sumatoria incluso de un verbo que muy poco se utiliza, ¿no? Porque como está de moda es bancarizar, bancarizando. Entonces nosotros en una conversación que tuvimos cuando estábamos definiendo esto de la oferta de valor, se nos ocurrió insistir en cooperativizando, que a juicio de los que están en el mundo de las comunicaciones dicen, no, hombre, qué mala decisión, porque hay que buscar conceptos y palabras mucho más sonoras, porque pues es un asunto también de marketing, y no es que no sea importante el marketing, pero también hay que promover las ideas y la teoría del mundo de la cooperación y de lo que hacemos. Y en ese orden de ideas, pues tengo que decir que nosotros somos muy insistentes a propósito del concepto de la economía, en el hacer de confiar, que insistimos mucho en asociar ahorrar con paciencia y gastando con parsimonia. Ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. Hay toda una conceptualización alrededor de cómo usar el dinero. Un concepto en una racionalidad pues completamente distinta que nos permite pues tener una concepción clara de que eso se junte de manera poderosa con el bien vivir, con una vida distinta pues que a veces no es posible, porque el escenario del mundo del capital nos pone todos los días en una condición muy difícil que yo a veces digo, ¿cómo hacemos? Pues, y a propósito de lo que decía ayer Euclides, que me cuentan, no estuve, de la importancia pues, de lo que hemos acumulado como producto del PIB, cómo lo hemos logrado, porque vivimos en un mundo de agonía, 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 agonía. Desde el 31 de octubre ya estábamos en Navidad. Es decir, eso no es un asunto menor. Es decir, de la velocidad que le impone el mundo del capital a la vida de las personas y cómo finalmente, yo no sé cómo nos enloquecemos, ¿no? Porque la cosa es absolutamente muy compleja, no solamente desde el punto de vista del ritmo, sino desde el punto de vista de que mucha gente no tiene las condiciones mínimas para poder hacer una vida digna. Confiar es un proyecto, para que tengan ustedes un poco una idea, que viene de una acción de trabajadores de una empresa automotriz hace 53 años aquí en Medellín, en un municipio cercano, Envigado, cuando 33 trabajadores deciden transformar su pequeña ahorro de Navidad informal en una propuesta de mediano y largo plazo, y de ahí surge pues inicialmente la cooperativa de los trabajadores de Sofasa. Hoy es una cooperativa que tiene vinculadas unas 450.000 personas, alrededor de 60 agencias o territorios donde hacemos presencia. El último de ellos, una decisión de confiar, de ir a Quibdó, que es una ciudad de un departamento
afro, negro. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con lo afro, lo negro, una concepción de lo que es el ejercicio de los gobiernos y la gobernabilidad o la gobernanza, el negro es excluido, no tiene posibilidades, no tiene opciones. Hoy confiar entonces en esa dinámica de hacer ahorro y crédito con todas las condiciones del ejercicio exigente del mundo financiero tradicional, porque somos regulados por la superintendencia que regula el mundo bancario. Poner un tono de cumplir con ese ejercicio del mundo de los riesgos, no es el mundo de la solidaridad. En el capital hoy todo es un riesgo, todo lo regulan, todo lo controlan, a pesar de toda esa visión de que hay que controlar los riesgos y las dificultades, pues ustedes ya saben en qué termina el mundo del capital, incluso burlándose de esos riesgos, porque no los cumplen de manera coherente. Yo sí creo que el principal riesgo que tienen los proyectos alternativos es no ser coherentes en el ejercicio y la corresponsabilidad que implica de honrar ese don, de una responsabilidad de servir a los demás y de generar algo muy importante, que es el bien común. No es la mirada solamente del bien común en función de los asociados o las comunidades que atendemos, porque son vinculadas como asociadas en el caso de Confiar Ahorradores, sino también en la intención de generar valor público, que ese es un asunto que es muy importante, que a veces no somos conscientes de que también tenemos que generar valor público, valor económico, donde no simplemente el beneficio esté en función de los asociados vinculados a la cooperativa, sino que eso pueda trascender a los territorios en función de un proceso de acumulación transformador. Confiar es una cooperativa que en ese escenario de tener 450.000 personas vinculadas, ha venido desarrollando todo un criterio también de encadenamientos con otras entidades cooperativas, con otros proyectos muy importantes que hemos vinculado a las necesidades y a los sueños de nuestros asociados, como es el tema de la vivienda. Nosotros hace aproximadamente unos 15 años tomamos una decisión muy fuerte desde el punto de vista estratégico, y fue salirnos del escenario del crédito de consumo y pasar entonces a una condición de intervenir mucho más en el crédito hipotecario, en alianzas incluso con constructores, a propósito de las relaciones y las alianzas que hay que tener también de organizaciones que vienen un poco del mundo del capital o que vienen del mundo del capital, y pasar a una idea y una posibilidad mayor. Pero no solamente ha sido pues también lo del crédito hipotecario, que genera un asunto muy interesante de relacionamiento con los territorios, de la mano de otras entidades cooperativas, ONGs. Hemos hecho también una alianza mayúscula, mayor, con el tema del Fomentamos. Ya Carlos les va a comentar ahora de qué se trata y de cómo también con las finanzas solidarias podemos llegar al desarrollo pues de una concepción mucho más amplia que permite relacionar el mundo del trabajo convencional asalariado con todo lo que es también el mundo del trabajo informal, ir avanzando pues en el ejercicio de hacer cosas de una dimensión mayor, y también en el entendido de que Confiar tiene hoy un concepto de diferenciación muy importante en el hacer cultural, en el acompañamiento a las organizaciones culturales, no solamente desde el punto de vista de una concepción estética, sino también ética, y por ese camino un ejercicio también pues de dimensión mayor, de confiar en el compromiso del ejercicio y de una postura política, y de poner incluso, como fue en el caso de elecciones pasadas, todo el compromiso económico también de Confiar a través de operaciones de respaldo crediticio en financiar candidatos pues que han generado la posibilidad, como hoy tenemos en nuestro país, de tener un gobierno, como es el caso desde el gobierno del cambio, donde la cooperativa también ha trasegado pues por esas opciones de poner su economía en asuntos tan sustanciales como de financiar la campaña desde el punto de vista de recursos económicos del que es hoy presidente de los colombianos. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias IPC y a todos ustedes pues por la invitación a este evento. Yo quiero pegarme a dos términos que usaba el jefe, él es el presidente de la Junta Directiva de Fomentamos, mi jefe. En Fomentamos no hay jefes, Bueno, el líder de las grandes cosas. El guardián. El guardián de las grandes cosas, él dice que es de las pequeñas cosas, yo digo que es de las grandes cosas. Hablaba de dos conceptos, el riesgo y el miedo.
Yo creo que esa sociedad donde andamos con tanto miedo y con tanto riesgo, pues crea un capitalismo que acumula, y acumula porque me da miedo perder, porque me da miedo la escasez, entonces acumulo y acumulo, ¿cierto? Alternativas como las de Fomentamos trabajan contra eso, contra cómo vencer ese miedo y esos riesgos. Y el trabajo que nosotros tenemos como organizaciones sociales, que son los que están aquí representados, es un trabajo mayúsculo, porque es vencer el riesgo y el miedo que mantenemos en nuestra sociedad, ¿cierto? Yo creo que sí hay que acumular, y creo que Euclides habla también de que acumulemos, pero acumulemos acá para un bien vivir, no acumular para el miedo, para el individualismo, ¿cierto? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer como organizaciones sociales para ese nuevo orden económico que queremos? Trabajar por una cosa que es en la que viene trabajando Fomentamos: la confianza. La confianza. A propósito pues de confiar, Fomentamos trabaja por la confianza, y trabajar por la confianza es lo que crea un nuevo orden económico diferente, porque cuando yo confío, cuando yo creo en el otro, entonces comienzo a construir con el otro en solidaridad. Entonces Fomentamos ahí les digo qué hacemos: creamos grupos de personas que tienen pequeñas unidades productivas, grupos que en promedio tienen 19 personas, y hay grupos de 30 y de 40 personas, ¿cierto? Tenemos en estos momentos uno diría, formar grupos eso es muy difícil. Claro, eso es muy difícil. Aquí tenemos 2 coordinadores de Fomentamos que han sido además promotores, y que pues me les quito el sombrero, como el de Osvaldo. ¿Por qué? Porque son los berracos para crear grupos. Pero hoy tenemos 1814 grupos en el país. Uno podría ver el vaso medio vacío o medio lleno. Yo lo vería medio lleno. 1814 grupos, que es difícil de crearlos. Es una cantidad de 28.000 personas que están agrupadas, que tienen pequeñas unidades productivas y que se unen. ¿Qué hay que hacer primero? Que se tengan confianza entre ellos, para que decidan trabajar juntos, creer en el otro, respaldarse. Ese respaldarse mutuamente es lo que disminuye el riesgo. Ya no tenemos miedo, juntos podemos salir adelante, ¿cierto? Reciben créditos pequeños, que pues yo digo pequeños para algunos, para ellos puede ser todo un capital importante. Arrancan con 400.000, 300.000 pesos, y cada 12 semanas que terminan de pagar sus cuotas semanales, ellos mismos, no una fábrica de créditos donde se analiza el riesgo, ellos mismos se aprueban los créditos, donde van escalando de a 200.000 pesos. Vamos escalando, ¿para mejorar qué? Las unidades productivas de cada uno de ellos, ¿cierto? El centro del círculo solidario son 2 cosas: la confianza, y cuando hay confianza aparece el otro componente, que es la solidaridad. Yo me vuelvo solidario cuando gano en confianza, ¿cierto? Yo te apoyo cuando comienzo a creer en vos. Cuando no creo en el otro, es un poco más difícil ser solidario, ya es un don. Yo le doy, ¿cierto? Pues, listo, inclusive sin esperar recibir ese amor ágape, ¿cierto? Le dono. Pero el tema de la solidaridad lo logramos con mayor eficiencia cuando hay confianza, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese nuevo orden económico, la base de la construcción de ese nuevo orden económico es la construcción de confianza, que no es fácil, porque el mundo nos enseñó a desconfiar, a crecer solos, a ser individualistas. Es decir, nosotros vamos contra la corriente. No sé si en algún momento hubo esa división, porque pues nosotros realmente evolucionamos fue en manadas, en comunidades, y nos volvimos individualistas para crecer. Entonces, en esa contracorriente de lo que el mundo nos lleva hoy, ahí Fomentamos, creando círculos solidarios, creando, que nos falta mucho Euclides, ¿cierto? ¿Por qué? Porque
este es un paso muy importante. Ya hay que comenzar a formar redes, ¿cierto? Para que entre los 1800 círculos solidarios, ¿qué economías podemos generar en conjunto? ¿Cierto? Y en conjunto con las cooperativas. Bueno, de tal manera que el mensaje que quiero dejar ahí es solamente que el reto que tenemos para crear un nuevo orden económico es la generación de confianza, y a partir de la confianza crear la solidaridad, y con la solidaridad el don y todo lo demás, ¿cierto? El buen vivir. Vamos a seguir en la misma lógica, ¿sí? ¿Sí escucha bien? Muy bien. ¿Está bien? Hay que ponernos cerquitas solo. Sí, es que si no se oye bien, no graba bien. Y este es un material muy valioso de trabajo para seguirlo trabajando en las comunidades. Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a reflexionar cómo estas experiencias, en particular donde cada uno de ustedes y el que ahorita está, ayudan a replantear el valor, la confianza y la función social de la economía. Entonces, en la misma... empecemos por aquí. Aprovechando que tengo caliente la voz. Bueno, ¿cómo contribuye, fomentamos a esa construcción de la confianza y del buen vivir? Miren, ya lo decía, el buen vivir no toca con unos valores que no son solamente la plata, ¿cierto? La plata es importante, la plata pues es como moneda de intercambio, ya hablamos del intercambio, pues bueno, hay que generar esas posibilidades de hacer mejores intercambios, a través de una moneda social o a través del dinero, o otras experiencias como el don, como nos comentaba ahorita Euclides. Entonces el dinero es importante, pero la contribución que fomentamos no es solamente dinero, o sea, esto tiene que trascender el dinero. En el círculo solidario, en estas pequeñas redes que denominamos círculos solidarios, se construye ahorro. Y aquí el líder de Fomentamos nos dice, no podemos enseñar a la gente a que viva siempre en el debo y el crédito, ¿cierto? Y lo opuesto es el ahorro. Entonces siempre los círculos solidarios se ahorra. Todas las personas, las 28.000 personas tienen ahorros. ¿Cómo lo hacemos? Cuando le calculamos la cuota del crédito que hay que pagarlo semanal, le calculamos el 10% más de ese valor de ese crédito y se lo sumamos a la cuota. Entonces, si mi cuota era 25.000, le decimos la cuota va a ser 26.000, ¿cierto? Y ese 10% ya va a cuenta de ellos, ¿cierto? De tal manera que ellos dicen, Fomentamos es la única entidad donde yo termino de pagar el crédito y quedo con ¿qué? Con ahorros. Porque generalmente uno paga un crédito y queda con ¿cuánto? Con cero, no cae, no triste y agotado, ¿cierto? Aquí no, aquí terminamos de pagar el crédito y quedamos con ahorro. Es muy importante entonces esa acumulación de ahorros donde muchas veces el saldo de los ahorros, dicen ellos en Fomentamos, pero realmente eso no está en Fomentamos porque nosotros somos una ONG y no podemos captar recursos, sino que los recursos están en las cooperativas. Muchas veces el saldo de esos ahorros es mayor al saldo de la cartera. Entonces eso es una cosa muy importante por el desarrollo del país, de Colombia. Nosotros estamos en 13 departamentos del país en estos momentos y 45 municipios. Entonces el ahorro, la parte económica, crédito y ahorro. Pero adicionalmente, nos mencionaban ahorita, es muy importante, ¿qué otro aporte hacemos? La capacitación. Los círculos solidarios, los grupos se reúnen cada 15 días a recibir una capacitación de uno de los promotores de Fomentamos, que les está enseñando no solamente de lo que nos dice el mundo ahorita, enseñemos marketing digital, cómo vender más, la presentación del negocio, la contabilidad, claro, es importante, pero también les enseña cosas de autoestima, que tienen que ver con el ser, que tienen que ver con la convivencia, porque son muy importantes. Miren, una cosa de esa, si no se maneja bien, también los lleva
a sistemas de crédito ilegales como son los pagadiarios o los gota a gota en Colombia, que ha sido un modelo que desafortunadamente también se ha exportado a otros países, ¿cierto? Y les dicen a veces los colombianos, ¿cierto? Los colombianos son los que manejan muchas veces esos créditos que empobrecen y vuelven tensa la vida de las personas. Entonces, en el Círculo Solidario tenemos el ahorro, la capacitación, el crédito y, muy importante, el abrazo. ¿Qué es el abrazo? Cuando yo comienzo a trabajar con un grupo de personas con las que ya confío, con las que ya soy solidario, pues termino amándolos, termino queriéndolos, ¿cierto? Y eso es muy importante, porque el mundo también nos está enseñando a que vivimos solos, nosotros casi que con esto. En la casa somos 4, hay veces mi esposa está en la pieza, yo estoy abajo en el celular, mi hijo también en la pieza en el celular y mi hija ¿cierto? Ya somos hasta en la misma casa, solos, cada uno en su propio mundo. El Círculo Solidario, que se reúne cada 15 días, tiene que abandonar su negocio y todo eso para juntarse y abrazarse. Nos dicen, venga, hagan reuniones virtuales, no renunciamos a la reunión presencial. Así sea muy costosa esta metodología, así sea a veces insostenible o no autosostenible, no somos autosostenibles, sino que somos sostenibles en función de las cooperativas y de las entidades públicas. Así sea muy difícil de sostener, no renunciamos a la presencialidad en las reuniones de los círculos solidarios. Entonces, de tal manera que lo que hacemos es una cantidad de componentes, no solamente el económico, sino una serie de componentes que nos faltan mucho más para poder contribuir en este nuevo orden económico. Sí, yo creo que, bueno, desde la economía solidaria de la corriente a la que pertenezco, hemos planteado que la pobreza no existe. En el sentido de que hegemónicamente nos han dicho que los pobres son pobres porque no tienen dinero, ¿no? Pero nunca imaginamos que en realidad, si no tenemos salud, si no tenemos aire limpio, si no tenemos agua, si no tenemos comida de calidad, entonces estamos hablando de pobreza, no necesariamente pobreza monetaria. Entonces, el concepto de pobreza y de riqueza cambia porque no es rico el que tiene mucho dinero, si esa persona, como ahorita lo comentabas, si es una persona que a lo mejor vive aislado, que no tiene vínculos afectuosos, familia, que no tiene tiempo, que no tiene tranquilidad, que vive con el miedo de perder las cosas, que vive en un constante estrés por el trabajo. ¿Qué tipo de riqueza es esa, no? Pensar en qué tipo de vida es a la que aspiramos, pues es una de las reflexiones básicas del buen vivir, en fin. Y muchas economías alternativas, transformadoras, solidarias, hablamos de que es necesario empezar por ahí, empezar por imaginar cómo queremos vivir nosotros y con los demás, con los que estamos en comunicación, con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con nuestra comunidad. Sin embargo, como ahorita lo decía Euclides, muchos hemos sido despojados, algunos del territorio, y estamos en constante defensa del territorio, otros de capacidades productivas. Se nos ha olvidado muchos saberes que tenían nuestras madres, nuestros abuelos, de cómo sembrar la tierra, de cómo hacer mermeladas, de cómo hacer pan, de cómo hacer tortillas. Hemos sido despojados de muchos saberes. Hemos sido despojados incluso del tiempo, ¿no? Porque ahora pues ya parece ser que no tenemos tiempo porque hay tantas cosas que hacer. Pero en ese despojo, justo el dinero ha sido la herramienta, una de las herramientas. El dinero es un invento maravilloso porque nos permite conectar con otros, nos permite, como ahorita lo decía Euclides, nos permite adquirir los productos, los saberes, lo que necesito para vivir.
En ese sentido es un lenguaje económico, es una manera de vínculo, sin embargo ha sido corrompido. El dinero ha sido corrompido por los bancos privados y por el poder. Y entonces ese dinero corrompido se ha vuelto en una herramienta de conquista de los pueblos y ha sido la principal herramienta para generar individualización, para decir, bueno, esto que antes era comunidad, en Oaxaca hay una teoría, en México, Oaxaca, un estado de México, que se llama la comunalidad, y ellos hablan de la importancia de lo comunitario. Y justo el dinero corrompido ha sido esa herramienta en donde pues yo no necesito hablarle ni siquiera a los demás, no necesito hacer comunidad, lo que necesito es tener dinero. O sea, si yo pienso en comprar alimentos, no pienso en tener una comunidad, pienso en tener dinero. Incluso si pienso en salud, no pienso en alimentarme bien, pienso en tener dinero para ir a la farmacia y comprar pastillas. O sea, el dinero se ha vuelto esa herramienta de corrupción de la vida cotidiana en comunidad y en buen vivir que antes teníamos. Entonces, es interesante, pero la permacultura dice que el problema es la solución. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, ahora lo que necesitamos es un dinero no corrompido, un dinero que nos regrese a ese sentimiento de comunidad. Nosotros hablamos de interdependencia y con eso voy a lo de confianza, apenas iba a empezar y ya me quedó un minuto. En esto de la confianza es para nosotros algo bien claro. Yo confío en que mi compañera que asiste cada vez al mercado va a traer el shampoo que yo necesito para bañarme todos los días. Yo confío que mis compañeros que se dedican a sembrar traigan las hortalizas, que quien trae el huevo, quien trae las tortillas, que son necesarias para mí para poder vivir el resto de la semana. Y yo sé que mis compañeros confían que yo voy a llevar el pan, yo hago pan y es lo que llevo al mercado de intercambio que tenemos. Ellos confían que yo voy a llevar el pan y si yo no llevo el pan se van a quedar sin comer pan esa semana. Entonces, a partir de esos pequeños actos de confianza se va generando una interdependencia y es como un músculo de confianza. Yo pienso un poco en cómo nos ejercitamos y hacemos crecer un músculo. Es lo mismo con este tipo de actividades. Cotidianamente, cada vez que nos vemos, ahí está la confianza cuando yo cumplo con mi parte dentro de la comunidad, que es llevar un producto y aceptar trueque o moneda comunitaria por ese producto. En ese momento en el que yo acepto la moneda comunitaria y alguien se lleva mi pan, en ese momento se genera confianza, un poquito de confianza, que se va a ir acumulando y acumulando y a lo largo de 15 años ya se imaginarán el tipo de confianza que hay. Pero no solo se genera confianza, se genera valor. Valor, por supuesto, valor de uso, como ahorita lo acabo de comentar, porque el que se come mi pan se va a alimentar y ese es un valor de uso. Yo necesito del jabón que hace mi compañera para bañarme, para lavar los trastes y ese es un valor de uso. Pero aparte de ese valor de uso y el valor de cambio, que es cuando hacemos el intercambio, hay también un valor de vínculo, un valor en donde esa persona y yo nos volvimos en un vínculo único, interdependiente e importante. Entonces, por supuesto que la moneda comunitaria, las cooperativas, estos tipos de sistemas de intercambio nos enseñan a confiar y lo ponemos en práctica y nos enseñan cuál es ese valor económico más allá del precio. Mi maestro Luis López Llera siempre decía que había que ir del precio al aprecio y eso es justamente lo que hacemos en este tipo de comunidades con monedas. Bueno, a propósito del valor que tienen las cosas y todo lo que uno va aprendiendo, en confiar somos muy insistentes de que otro mundo es posible, pero desde ayer vengo pues aquí escuchando cosas que me llevan como a insistir y que podemos ir mucho más allá en la integración del valor conceptual. Otros mundos buenos y dignos ya son posibles, y no es otro, sino otros mundos buenos y dignos ya son posibles. Y eso pues entonces también lo lleva a uno a entender cosas como esta, ¿no?
siempre nos han dicho que lo esencial es invisible a los ojos. Y yo también he venido aprendiendo a lo largo de los años en la generación del valor que lo esencial es visible a los ojos. Porque también podemos transformar y trascender las cosas, ¿no? Y darles mucho más sentido, incluso más allá de lo que publicitariamente pues se aprovechan las frases del Principito, porque en eso también el mundo del capital es absolutamente audaz. Yo empecé a desconfiar mucho del uso de las frases del Principito cuando vi el anuncio de que lo esencial es invisible a los ojos como una publicidad y una ferretería. Y dije, no, esto no es así, esto no es así, es otra cosa. Y en eso del valor, entonces también uno va aprendiendo cosas como estas. Confiar es ganar sin ventaja. Confiar es ganar sin ventaja. ¿Qué es la confianza? Ganar sin ventaja. Porque ¿a qué nos han enseñado desde el punto de vista de las relaciones en un mundo como este, individualista? Y a partir incluso del impulso intensivo en la educación en función del emprendimiento. Usted solo puede contra el mundo. Pero sigamos entonces en la generación del valor desde el punto de vista también de desarrollar una lengua propia. Nosotros en Confiar, en este momento, 53 años después, estamos insistiendo mucho en desarrollar una lengua propia. ¿Qué es una lengua propia? Es como un diccionario de qué significan las palabras en Confiar desde el punto de vista de nuestra interpretación. Ayer yo hice una referencia de la resiliencia, ¿no? Y aquí el compañero argentino dijo, no, ese es el nuevo mecanismo del mundo del capital, de los estudiosos y académicos, de definir un indicador que nos pone cómo aceptar, cuáles son los niveles de resiliencia para aguantar, pues, a propósito del valor que tienen las palabras y que la conceptualización no es inocente. Entonces, en esa conceptualización de que las cosas no son inocentes, entonces Confiar no tiene una fábrica de créditos. Confiar tiene un taller de sueños y soluciones. Confiar no tiene, a propósito de la generación del valor en la interpretación de las cosas, un área de cartera, sino que tiene un laboratorio de acuerdos, porque quien no paga, no es que no quiera pagar, muchas veces es cliente, muchas veces esclavo, es que tiene unas dificultades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los tenemos que poner en un tono a propósito de generar la confianza. A mí me pone muy feliz de saber que Confiar, cada que abre una agencia, está montando un laboratorio de confianza. Necesitamos montar y desarrollar muchos laboratorios de confianza, que no es lo más común, porque además los medios de comunicación y toda la estructura del mundo del capital está en función no de promover la confianza, sino de promover todo lo contrario, la desconfianza. Y en un instrumento como el de los medios, ni siquiera pues la intención es promover la desconfianza, sino hacer abuso de confianza, diciendo lo que dicen de manera abusiva, muchas veces sin sustento, para ponernos en una carretera peor a la que ya vivimos. En consecuencia, todo esto para decirles que esto genera una concepción en una relación también con el dinero, desde el punto de vista del valor, que permite cosas como estas. Hace unos 2 años atrás, la tasa de interés de captación del sistema financiero colombiano se puso al orden del 14%, y en Confiar estábamos pagando el 7,5% y las captaciones se seguían manteniendo. ¿Cuál es el valor que hay ahí? Claro, pues es el valor de la tasa de interés en función de la acumulación, pagando la más alta para captar más, o es desarrollar una relación de confianza que lleve incluso a transformar el concepto de valor dinero en tasa de interés, permaneciendo en la cooperativa. Y por esa misma línea les quiero contar lo siguiente. Este año Confiar ha hecho una gesta maravillosa. Hemos crecido los aportes sociales, que es la contribución del recurso que hacen los asociados para el aumento del patrimonio. Hemos crecido un poco más de 50.000 millones de pesos. Sí, pero ¿me escucharon bien? Un poco más de 50.000 millones de pesos. Y uno dice, ¿es posible entonces transformar el valor en función del compromiso solidario para acrecentar el patrimonio de la cooperativa, cuando la gente piensa que el patrimonio de nuestra cooperativa es fundamental para poder otorgar créditos hipotecarios a largo plazo? Porque es que no se puede otorgar créditos hipotecarios a largo plazo con un ahorro de CDT de 3 meses. Y termino con esto desde el punto de vista de la generación del valor en el hacer con el dinero acciones distintas que muevan una interpretación del mundo más allá
de simplemente tener productos y buenas agencias de publicidad. En alguna ocasión estuve en una fiesta del libro, suele confiar a fiestas del libro, a poner en conocimiento la línea editorial de Confiar como un asunto de contribución serio, pues, y comprometido con que también tenemos que aportar a una concesión de cultura a partir de la literatura, y entonces compartí pues el escenario como el que estoy compartiendo hoy aquí con una persona dueña de una empresa editorial, y después de que estuvimos departiendo, cuando fuimos cerrando el tema, entonces le preguntó la chica que dirige el panel, bueno, ¿y qué te ha quedado claro, Pilar, de esta conversación aquí con Osvaldo? No, ya entendí una cosa. Confiar es una empresa editorial con servicios de ahorro y crédito, a propósito del valor de las cosas. Gracias. Bien, tomando el tema del valor y de cómo se lo desarrolla en un circuito económico solidario, ¿no? El tema del valor tiene que ver con la realización de nuestras libertades. Aquello que sirve para expandir nuestra libertad tiene valor para nosotros, ¿cierto? Tanto de suplir las carencias o necesidades, pero también de las cosas que queremos realizar, más allá de las carencias y necesidades. Esto también son medios que tienen valor para nuestra realización. Entonces, aquí está el tema, ¿no es? Bien, el tema está puesto a partir del bien vivir, de la realización, por tanto, de nuestras libertades. Si miramos estos maíz que aquí están, tenemos dos dimensiones de valor. Uno que viene de la naturaleza, de los procesos naturales sin los cuales no habría ningún valor. Pero por otra parte del trabajo humano, que lo plantó, cosechó, ¿no? Para que pudiéramos tener un maíz. Entonces esto es el valor de uso de un maíz, que tiene también un valor de una cultura ancestral, de cómo se lo siembra, cosecha, etc. Pero que está condensado en un objeto singular, que es el valor de uso en cada elemento. Hay una otra dimensión del valor, que es el valor de cambio o valor de trueque, que es este valor que se establece para aquel producto que hace este intercambio, ¿cierto? ¿Y cómo se puede decidir cuál es este valor? En general, se lo considera el trabajo humano que fue gastado para que se produzca este producto. Pero también hay que considerar el coste ambiental, ecológico de la naturaleza, porque si no es así, no tenemos efectivamente una evaluación adecuada, porque ningún trabajo se puede producir valor si no hay la naturaleza también en condición de que se produzca este valor. Pero hay un tercer tipo de referencia del valor, que es el valor de crédito. Y este valor de crédito reposa en ¿qué? Reposa en la comunidad humana. El crédito es el hecho de que nosotros confiamos unos en los otros. Esto es verdaderamente el crédito. Entonces, ¿un billete de dinero cualquiera tiene valor o no tiene valor? ¿En qué reposa este valor de un billete de dinero? No es en aquel papelito. Aquel papelito en sí mismo no tiene valor. El valor reposa ¿dónde? En una comunidad que dije, mira, nosotros vamos a aceptar este papelito para cambiar este papelito por productos que atiendan tu necesidad. Entonces aquí está el tema. El dinero no tiene valor en sí mismo, él representa valor, pero el valor está en la comunidad que lo acepta. Y si la comunidad cambia las reglas y no lo acepta más, el valor de este dinero se acabó. Entonces, dentro de un circuito económico solidario, ¿cómo consideramos el valor? Todo el tema de la naturaleza, del cuidado con el ambiente, de que la producción tiene que ser sana, de que hay que buscar el reciclaje, que no se puede dañar el ecosistema, o sea, toda una parte fundamental acá, que esto tiene que ver con valor. La segunda parte, el trabajo de las personas, que tiene que estar considerado de manera justa, de manera solidaria, en lo que representa cuando va a un intercambio, cuánto se establece como precio. El precio tiene que ser justo, considerando efectivamente el trabajo de las personas,
pero también las condiciones de la vida de la comunidad que consume este producto. Hay que llegar a un acuerdo, ¿no?, por los parámetros que son factibles. Y por otra parte, en un circuito, cuando se realiza, en nuestro caso en Curitiba, que tenemos un pequeño circuito económico solidario, que es realmente muy chiquito, tenemos un número de familias muy pequeñas que compran en nuestro circuito, ¿no?, que lo organizan, que lo mantienen. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros hacemos nuestra compra en nuestro emporio, que hoy se llama Emporio Inhandecí, que es un emprendimiento familiar, una familia cumple la función de emporio de nuestro circuito, 5% de lo que compramos ahí va al Fondo de Economía Solidaria. Entonces el precio es justo porque paga un precio justo al productor, el precio es justo también para el propio emprendimiento que hace el comercio porque tiene que cubrir sus costes también, y un margen va al Fondo de Economía Solidaria. Entonces, ¿qué se hace con este Fondo de Economía Solidaria? Se puede hacer préstamos. Entonces, un préstamo que fue hecho, por ejemplo, fue para que una persona que tenía una deuda en el banco, que tenía una tasa de interés que en Brasil es absurda, astronómica, no sé acá en Colombia cómo es, pero en Brasil es muy elevada. Entonces, la persona pudo recibir un préstamo de este dinero del fondo para pagar su deuda. Y entonces tenía 10 mensualidades para el total de su deuda. Y entonces fue restituyendo en 10 mensualidades. Y al final, reflexionando sobre que había recibido un préstamo sin ninguna tasa de interés, pero entendiendo que esto había sido un don de la comunidad, recibir un préstamo sin ningún interés, era nada más que justo que también aportara algo a la comunidad en retribución de esto. Entonces ha hecho una 11ª mensualidad. Y esta 11ª fue hecha de qué modo? Se compró productos de la tienda. Entonces se usó este dinero para comprar productos de ahí y los puso estos productos en el catálogo del don, del circuito. De modo tal que alguna persona pudiera buscar esos productos sin tener que pagar nada. Un don recibido, un don retribuido, ¿cierto? Conectando todo el proceso de ahorro de la comunidad a partir de su propio consumo genera el ahorro, porque comprando juntos tenemos la posibilidad de manejar los márgenes con precios justos, ¿cierto? Entonces así manejamos nosotros este tema del valor en la lógica de nuestro circuito. Bueno, ahora les voy a pedir a cada uno y cada una de ustedes que escriban, que piensen y escriban lo siguiente. Recuerden que nosotros estamos pensando el IPC en un plan estratégico, ¿sí? Y un plan estratégico donde les hemos dicho que ustedes son aliados, que los consideramos aliados. Por eso vamos a responder esta pregunta. Desde sus experiencias y desde sus comunidades, ¿qué necesitan ustedes para armar un circuito solidario y hacer crecer su economía para una vida mejor? Nos vamos a dar 3 minuticos y luego vamos a hablar con el panel sobre los retos que tienen estas economías. ¿Será que puedes repetir? Ustedes, ¿qué retos tienen o qué necesidades tienen ustedes para mejorar sus economías? Y más simple. O sea, ¿qué retos tienen ustedes para mejorar sus economías? Teniendo en cuenta, pues, también el concepto que cada cual maneje de economía, ¿sí? Porque como ya nos decía Claudita que no hay una economía, hay muchas economías.
¿Puedo decir algo? Estamos escribiendo, ¿sí? Y tenemos 3 minuticos. Enseguida vamos a retomar la dinámica, ¿sí? Porque la idea es que se tomen el tiempo para escribir, ¿sí? Porque yo no quería hablarle sobre esos retos, sino sobre de lo que ellos están hablando, es como irse al tiempo. Y esto no es nuevo, esto ya se había hecho. Hace muchos años, yo tengo 50 años y de la edad de 13 años, la comunidad donde yo vivo era una comunidad muy próspera. Y esa comunidad era precisamente una comunidad de campesinos. Y eso que se hablaba de solidaridad, de esa economía, de esa comunidad, era tan fuerte. Fuera de eso, había unos fondos de la misma comunidad que sacaba para poder resolver problemas de calamidades domésticas, de temas de salud dentro de ese espacio. Entonces yo me pongo a pensar, yo tenía 13 años y se hablaba del tema de la economía y en el pueblo llegó una cooperativa que se llamaba Copiantioquia. O sea, teníamos todo tan completo y después del desplazamiento que nos hacen ir a la ciudad, ¿por qué tantos años para de nuevo retomar todo ese tema social, económico, solidario? Ahora, si ya se ha estado empleando dentro de las comunidades. Y fuera de eso, me pongo a pensar, ¿qué pasó en esa época? Porque fue en el 97, ¿por qué nos dejaron tan solo en los territorios y abandonaron todos esos procesos de los campesinos, donde todo estaba tan completo? ¿Cuáles eran las necesidades? Quebrajarnos y de romper ese tejido social para poder desconfiar en todo lo que aparece en el territorio, de lo que vivimos hoy en día, porque hoy en día hay una desconfianza y ese conflicto armado viene y nos rompe la desconfianza, nos rompe ese tejido social, nos crea esa desconfianza y hoy en día es tanta la desconfianza porque nosotros dentro del territorio hemos tratado de volver a recuperar todo lo que había ahí y ha sido difícil y cuando recuperamos la tierra empezamos a trabajar, siempre lo pensamos individual y también hay esa desconfianza de que la cooperativa o el banco, lo que sea, yo no confío porque solamente confían es en el que tiene un patrimonio. Si no hay patrimonio no hay confianza. Entonces hay mucho por pensar en todo esto y sí me gustaría preguntarle a ustedes que vienen haciendo algo desde muchos años, ¿qué pasó en todos esos años para venir a entender ahora de que esto ya se venía haciendo, pero por qué tantos años para esperar que esto sucediera y no mucho más antes? Muy bien, muchas gracias. Vamos a recoger ahorita lo que ustedes escribieron, ¿sí? Y vamos a seguir con el panel. La pregunta que acaba, ¿cómo es su nombre? Adriana Sepúlveda. Que acaba de hacer doña Adriana. Yo creo que nos remonta, no para retomarla, yo creo que Osvaldo puede retomarla para entender las crisis que hemos tenido. Cómo no es que... Yo creo que todos los días estamos reinventándonos y lo que hacíamos antes creo que lo estamos haciendo de otra manera, porque no es que esto ya se venía haciendo, yo lo conozco todo, no, yo creo que hay un contexto distinto hoy que nos hace repensar, pero nunca se ha abandonado la resistencia. Pero bueno, para que Osvaldo retome la pregunta de doña Adriana, pero recuerden que estamos hablando un poco sobre las necesidades de ustedes, pero a ustedes les vamos a preguntar sobre los retos. O sea, ¿qué retos
¿qué retos tiene esa esperanza que nos dice Euclides, que no es esperanza sino que es realidad, de que estamos pasando realmente a otro modelo, ¿sí? A otro modelo económico basado en la solidaridad y basado en la redistribución, porque este modelo basado en la acumulación no tiene perspectiva, o sea, no tiene futuro. Pero, ¿qué necesitamos hoy? ¿Cuáles son los retos para que ese modelo se consolide y ese modelo sea sostenible? Empiezo por Osvaldo. Bueno, vamos a tratar pues de juntar a propósito de la reflexión que hace la compañera y la pregunta reto que nos propone Claudia. Entonces, no ha sido nunca fácil y no es en la historia más reciente que han pasado las cosas, de atrás también han pasado cosas. Yo suelo ir a muchos espacios, escucho mucho a la gente que dice, no, es que esto ahora está en un escenario que nunca habíamos vivido, este antagonismo, los odios, esta cosa tan fratricida que nos miramos como enemigos. Entonces yo suelo recordar cuando estaba muy de niño que mi mamá era de un pueblo de aquí, de Antioquia, de Oriente, Marinilla, muy conservador, y mi padre, un obrero de la construcción, uribista, pero de Uribe, Rafael Uribe, no es de ahora, una gran diferencia, por eso a Rafael Uribe lo mataron saliendo del Capitolio, un hombre iluminado extraordinario, antioqueño también de Valparaíso. Entonces hago alusión a esto, y además también padre del cooperativismo. Hago alusión a esto porque en esa época se enfrentaban los azules y los rojos en una guerra fratricida y hacían algo que yo recuerdo mucho de mi papá, que decía, amigo, es que hacían el corte de franela. A la gente la recortaban la nuca y le sacaban la lengua como corbata. Pues tengo que contar esto como para que entendamos, es que si es de ahora o es ahora último. Y en Roma los emperadores le ponían los gladiadores ¿a quién? A los leones. Y si la cosa estaba divertida, le decían, no se vayan, que vamos a repartir comida. De ahí nace pues la palabra de pan y circo. Entonces, volviendo pues a la reflexión, ¿y qué pasó si los campesinos ya estaban organizados de atrás? Y de un momento a otro todo esto se acaba. Pues claro, recuerden ustedes en historias también relativamente recientes y más con el perdón que acaba de pedir el presidente en nombre del gobierno colombiano a los militantes de la UP. Mataron toda la militancia, en su gran mayoría, de un partido político que se llama la UP. Y asocio esto pues con el tema de Copiantioquia. Copiantioquia era una cooperativa que tenía mucha relación y afinidades, por ejemplo, con la militancia de la UP. Entonces, claro, es correlativo que se ocurra un hecho como eso de muerte, desplazamiento y que por ahí derecho se lleve la cooperativa y muchas formas organizativas más, producto de todo ese tejido social asociativo que había, que finalmente hay muchas maneras de controlarlo, o con el exterminio desde el punto de vista del pum pum, porque plomo es lo que hay, siguen diciendo incluso en nuestro país algunos que plomo es lo que hay, o por otras formas con expedición de normas y de leyes para hacer que, por ejemplo, en el año 98 al 2000 un cooperativismo de ahorro y crédito importante que teníamos sea asumido por una crisis, no solamente la propia crisis del mundo cooperativo, sino la crisis del mundo del capital, porque el mundo del capital también ha tenido unas crisis muy tenaces desde el punto de vista del mundo financiero. Esto es una secuencia de cosas, Ahora, frente a todo eso que ha pasado, pues yo creo que el progresismo que está hoy en el gobierno, con todas las cosas que les podemos reclamar, yo creo que ha intentado pues restablecer y devolverle esperanza. Porque también algo que está muy instalado hoy, a partir del discurso de ellos, es una cosa que cala en nosotros, la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida. No es la esperanza aprendida. Ahí hay un juego, ¿no? No es la esperanza prendida como escenario de resistencia
y de que hay posibilidades, sino es la desesperanza aprendida. ¿Cómo hacemos para sacudirnos de eso? Porque en las mismas izquierdas y sectores progresistas también copiamos de la desesperanza aprendida y nos damos muy duro, y no es que no cometamos errores, pero yo sí creo que hay posibilidades. Y yo cada que me pongo a mirar todas estas referencias que hay pues, de los afiches y las propuestas que hay en el piso, y los escucho y vengo a estos eventos, y yo verdad sí creo que hay esperanza. No es sino mirar el caso de Fomentamos, 28.000 círculos solidarios. ¿Cuántos es? 1800 y 28.000 personas. Esa es una combinación extraordinaria de cómo diablos nosotros hemos logrado que prenda nuevamente la esperanza, pero no solamente en la Antioquia. Vamos a La Guajira, funcionan los círculos solidarios. Vamos a Quibdó, funcionan los círculos solidarios. Vamos a Bogotá, Ciudad Bolívar, funcionan los círculos solidarios. Saltamos a Cali, Agua Blanca, es decir, ahí están todas las posibilidades y la gente está en la expectativa. Yo sueño con que incluso el sector cooperativo no se vaya solo a las grandes ciudades. A nosotros nos acaban de hacer una convocatoria a los indígenas del Cauca. Osvaldo, nosotros queremos una relación con Confiar, pero nos cuesta mucho ir a Cali. Sacan la platica del banco en el Cauca y la llevan a Confiar a Cali. Pues obviamente ahí tenemos que asumir un compromiso y ya les dijimos, vamos a abrir Santander de Quilichao, que es el norte del Cauca. ¿Por qué? Porque pues, ahí hay oportunidad. Yo sí insisto de que, y Euclides le decíamos esta mañana, es que Euclides, tú eres muy optimista, y nos dijo, no, realista. Entonces claro, yo también les digo que en el caso de Confiar, yo mismo me asombro pues cuando me pongo a ver todo lo que hemos construido a Confiar, a Fomentamos. Tenemos una entidad llamada la Previsora Social Cooperativa, Vivir, no morir, vivir. A propósito de que hay que resignificar los nombres, tiene poco más de 1 millón de personas vinculadas. ¿Me escucharon? Un poco más de 1 millón de personas vinculadas en el tema de la protección del chequeal, pero que ya entendimos que no debe ser solamente protección del chequeal, sino que pueden ser muchas otras cosas de construcción colectiva, porque es que no es menor 1 millón de personas. Y si le sumamos pues todo el ecosistema cooperativo en Antioquia, con una entidad dedicada a los temas de tecnología, otra entidad dedicada como es Sumemosco, que es el producto de lo que era una cooperativa antes de consumo. Bueno, ahí hay una cantidad de cosas que le hacen entender a uno de que sí hay esperanza, que hay esperanza, y que hacemos muchas cosas buenas a propósito del buen vivir. Y hay que recuperar también mucho el concepto de lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Que está ligado a la honradez, el compromiso ético de hacer las cosas bien hechas sin defraudar las comunidades. Porque lo más común hoy del lado del mundo del capital y el ejercicio de la política patrocinada por el mundo del capital, que produce los Trump y los Milei, es que son muy corruptos. Son absolutamente corruptos. Y nosotros sí tenemos ese factor de diferenciación en el cual hay que creer. Y cierro con esto. En estos días me encontré con un amigo que yo pensé que era sacerdote todavía. Le dije, ¿qué hubo, padre? Me dijo, no, ya no ejerzo. Y entonces me puse a conversar con él y llegamos a la siguiente conclusión. Oiga, eso de no ejercer no es solamente un asunto de no ser ya sacerdote. Hay muchos seres humanos que ya no ejercemos. ¿Cómo hacemos para recuperar el sentido de humanidad? Bueno, el tema de los retos, yo plantearía unos que son de concepción y otros que son muy prácticos. El primer, que es de nuestra concepción de una economía, es que nuestro reto es abolir la explotación del trabajo. No puede haber ninguna forma de explotación del trabajo, ¿cierto? De una persona subordinada a otros que la explotan. Segundo, abolir la expropiación en el intercambio. Ayer yo hablé de la expropiación de los expropiadores, ¿cierto? En este caso es válido, porque es poner fin a la expropiación. Es recuperar a la comunidad lo que era de la comunidad y fue expropiado, ¿cierto? El tercer punto es poner fin
a la expoliación en el crédito. Que la gente cuando busca crédito tiene que pagar mucho más de lo que recibió, ¿cierto? No es un valor justo, porque hay que tener un margen justo para que el servicio de crédito se pueda realizar. Pero no puede haber expoliación en el crédito como hace el capitalismo. El cuarto elemento ahí de concepción es el consumo, que no puede haber ninguna forma de consumo alienado, forzoso, de gentes que estén excluidos del consumo, ¿cierto? Entonces el consumo tiene que ser solidario, un consumo para el buen vivir. Entonces, y la naturaleza, ¿no? Que no puede haber degradación de los ecosistemas. La producción tiene que ser ecológicamente sostenible. Entonces, esto para mí es nuestro principal reto de construir una nueva economía, porque si erramos en alguna de estas cosas, nuestra economía no está totalmente la nueva que necesitamos, ¿cierto? Y ahora voy por las cosas que son muy prácticas. Y pongo aquí también algunos desafíos, digamos así, a Colombia, ¿cierto? El primero, organizar circuitos económicos solidarios por toda parte. O sea, conectar nuestro consumo, la producción, el intercambio, el crédito de manera solidaria, creando capacidades de liberar fuerzas económicas, ¿cierto? Productivas, de intercambio de crédito para el buen vivir de la comunidad. Esa es la primera. Colombia avanzará o no en construir circuitos, pongo la primera. La segunda, organizar una plataforma nacional de economía solidaria de Colombia, donde toda esta producción de las cooperativas, grupos familiares, todo lo que es el sector de la economía solidaria pueda estar visibilizado en esta plataforma, que cada cual pueda ir ahí y decir, mira, me gustaba este producto, ¿cómo puedo hacer? Tengo que pagar, puedo hacer trueque, es don, pero puedo acceder a este producto, puedo poner ahí mis ofertas, ¿cierto? La plataforma. Entonces, esto es la segunda. La tercera es tener una asociación nacional de autogestión comunitaria de Colombia. ¿Qué sería esto? Una organización civil que conecta todas las cooperativas, circuitos, redes de todos como una persona jurídica, ¿cierto? Que pueda representarse como una institución de la economía solidaria, que construye una nueva economía con todos estos circuitos y redes de todo esto. Y el último es un fondo nacional de esta asociación que está conectada con todos estos circuitos y comunidades, autogestionado por ellas propias. O sea, de modo tal que estas redes y circuitos de economía solidaria de Colombia, que están colocados en esta plataforma, donde podemos ahí ver y comprar y hacer trueque, podemos ahí también tener proyectos colectivos que podemos impulsar, sea en una ciudad, sea en departamento, se dice acá, o estado, no sé, departamento, sea en el país, pero con fondos que son autosostenidos por las propias comunidades, con sistemas de crédito que después vuelven los recursos a estos fondos, de modo tal a dinamizar, a impulsar este desarrollo económico solidario del país. Entonces, son retos, ¿no? Fue la pregunta. Entonces, como se dice, ya que es para soñar, que soñemos grande, ¿no? Y no pequeño, ¿no? Ya que es para tener un sueño, que soñemos grande. Porque de hecho podemos hacerlo, empezando por nuestras comunidades y avanzando por las regiones, por los departamentos, al final por el país. Muchísimas gracias. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que comenta Osvaldo y por supuesto Euclides en cuanto a los retos. Yo creo que un gran reto de la economía solidaria en general es cómo no ser subsumida por el capitalismo. Es decir, si algo nos ha enseñado la economía feminista, Silvia Federici, por ejemplo, es que la economía doméstica, el trabajo de las mujeres, el trabajo de las comunidades, sirve para sostener al capitalismo. ¿Cómo hacemos esa inversión? ¿Cómo manejamos, hablábamos de estas tres economías, cómo manejamos estas tres economías para que no sea el capital social, lo que construimos en comunidad, lo que sirva al mercado y al capitalismo, sino que sea a la inversa?
Creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos en el trabajo que estamos haciendo, porque muchas veces nos fortalecemos en comunidad, pero nos desgastamos en el mercado. Entonces, ese equilibrio en donde el cuidado, donde toda esa reproducción social que hacemos con la economía solidaria se mantenga y cada vez crezca y no se vea disminuido por el mercado. Creo que ese es un gran reto. Un segundo reto me parece que también es trabajar lo local, lo comunitario, la confianza que existe en estas experiencias de lo pequeño, saber distinguir qué es lo que podemos producir, qué es lo que podemos hacer desde nuestras comunidades y trabajar también la parte global. Está este término de lo local, ¿no? O sea, de saber cuál es la proporción que nuestra vida cotidiana implica en lo local y cuál es la proporción que implica en lo global. Entonces, por ejemplo, la soberanía alimentaria, que es tan importante. O sea, tenemos que ser soberanos localmente de la alimentación. Eso lo sabemos, es fundamental de nuestras semillas, ¿no? Por ejemplo. Pero hay cosas que sí necesitamos de lo global y que podemos acceder a ellos, ¿no? Servicios, saberes, que podemos conocer y podemos intercambiar regionalmente. Entonces, saber distinguir esto nos implicaría un poco lo que ahorita comenta Euclides, de poder tener, por ejemplo, una moneda, una experiencia local en mi comunidad, con la gente cercana, donde estoy pues con la gente conviviendo cotidianamente, pero puedo tener también una red con su propio sistema de crédito de moneda regional, nacional o incluso internacional. Entonces, estamos hablando de que podemos tener diferentes formas de intercambio. Esta idea de que la moneda es una y es única y solo una, o que estoy casada solo con un sistema y nada más, nos ha hecho mucho daño. En realidad la diversidad es importante y podemos manejar la diversidad a diferentes escalas. En ese sentido, totalmente de acuerdo con lo que comenta Euclides, creo que tenemos que ir trabajando en estas esquemas en donde lo comunitario genera red y podemos generar cosas más regionales o internacionales. A mí me parece que un reto, pensando muy particularmente acá en Colombia y con lo que he podido escucharles, es que, lo voy a decir así de sencillo, en el lugar en el que estemos, exploremos la posibilidad de hacer una moneda comunitaria, un circuito de economía solidaria, o sea, exploremos esa posibilidad, en confiar, por ejemplo. ¿Qué pudiera ser confiar en este sentido? ¿Cómo pasar a un esquema de un circuito de economía solidaria o a una moneda social? En la mesa de agroecología que ya nos comentaba Adriana, ¿no? ¿Cómo implementar? Ya no hablemos solo de economía solidaria en los diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Sino cómo lo integramos en la escuela, en la escuela de Cántaros, cómo podemos implementar un circuito de economía solidaria. O sea, pensemos en cómo lo podemos hacer, ¿no? En el IPC. Yo creo que es tan sencillo como eso, dar ese primer paso y a partir de ahí estoy segura que se van a ir acomodando las piezas como en un rompecabezas. Por último, les quisiera compartir, aquí no se pudo hablar de todo lo que implica una moneda social. Hicimos este librito de una manera muy artesanal en nuestra comunidad y tenemos aquí nuestra moneda, que es una moneda física. Tampoco platicamos mucho de eso, pero las monedas pueden ser papelitos, que como decía Euclides, esto per se no vale nada, lo importante es la confianza que hay en la comunidad para que esto valga. Pueden ser monedas electrónicas, pueden ser incluso criptomonedas, blockchain, o sea, hay muchas modalidades para hacer estas monedas y bueno, se lo voy a pasar para que lo ojeen. Bueno, cuando se habla de retos, de lo que debe cambiar para que lo que hacemos en nuestras organizaciones se movilice más, prospere más, pues lo más fácil es pensar que el otro debe cambiar el gobierno, debe cambiar, pensaría yo, pues a veces miramos más hacia afuera. Yo pienso que el principal reto o el reto debe empezar en nosotros mismos, en mí, en cada uno de nosotros debe comenzar. Yo soy el reto. Osvaldo suele decir dentro de ese diccionario, yo no sé si está dentro de las palabras del diccionario, pero él dice, si confiar supiera todo lo que sabe.
y también nos dice, y si fomentamos sabe todo, supiera todo lo que sabe. Y aquí si la RECAP supiera todo lo que sabe, ¿cierto? Entonces yo creo que lo primero es convencernos del proyecto valioso que tenemos. Esta semana fui a una charla que decía, tu actitud determina tu altitud, tu actitud determina tu altitud. Claro, si nuestra actitud de nuestras organizaciones es pequeña, es baja y vivimos ahí como arrastraditos en la supervivencia y no valoramos lo que hacemos, pues eso también nos va a mantener bajiticos, ¿cierto? Esa actitud que debe ser de más valor en cada uno de nosotros, empezando pues en la confianza que yo tengo en mi organización, la subimos, pues la vamos a hacer valorar de los demás. Si yo no valoro el proyecto que estoy liderando, el proyecto en el que estoy trabajando, pues menos lo va a hacer valorar de las otras organizaciones, así sean amigas o así sea el gobierno o del sector privado. Entonces yo pienso que el primer reto somos nosotros mismos en ir modificando esa visión a veces pequeña que podemos tener de nuestras iniciativas, ¿sí? A veces los enemigos podemos ser nosotros mismos. Segundo, yo creo que a veces entre nosotros mismos, organizaciones solidarias, nos cuesta unirnos. A veces se unen más, hablando de las empresas del capital, a veces se unen más fácil Bancolombia con Banco Bogotá, con Grupo Aval, con todo Grupo Aval, para hacer cosas que comentamos con la RECAP, enlacémonos con Mansi, y a veces nos cuesta más, ¿cierto? Inclusive eso pasa también por egos y por cosas donde nos cuesta a veces unirnos, ¿cierto? Entonces, mire, por ejemplo, fomentamos donde están alrededor de 15 organizaciones de la economía solidaria, entre ONGs, entre ellas el IPC y cooperativas. No deberíamos de ser 15, deberían ser 30, 40, 50 cooperativas alrededor de Fomentamos, para que podamos llegar a unas poblaciones donde las cooperativas tampoco pueden llegar por la misma regulación de riesgos que impone el gobierno nacional, ¿cierto? O sea, esto no, pero venga pues, unámonos más, ¿cierto? Y entonces ya no nos unimos. Entonces yo creo que el primer reto somos nosotros, el segundo reto somos nosotros mismos entre las organizaciones solidarias, ¿cierto? Sociales y solidarias. Pero pienso que también tenemos un reto con el gobierno, con los estados, con las alcaldías, con las administraciones oficiales, que debemos entender un mundo diferente. El mundo se desarrolla, claro, con las grandes empresas, con el sector privado también que genere empleo digno, pero también hay que mirar el desarrollo desde la base, que creo que ha estado descuidado por mucho tiempo y que ahora el nuevo gobierno ha dicho hay que mirar a una base diferente, ¿cierto? Y yo creo que así pasa este gobierno, ese discurso ya no se va a perder, ¿cierto? Porque crecer solamente con el gran empresariado ha sido un fracaso, ha generado exclusión y más pobreza. Entonces yo creo que hay que tener ese convencimiento también desde el sector oficial de que modelos solidarios, cooperativos, son los que hay que promover en el país para el desarrollo de los más, no pobres económicamente, sino excluidos, lo que mencionabas ahora, Claudia. Entonces, ese es otro reto. Y el sector privado, que debe ver a las organizaciones sociales como la posibilidad también de crecer también con las organizaciones sociales, ¿cierto? Entonces, pero fundamentalmente me quedaría con los dos primeros, que es yo debo tener una mirada al interior de mayor valor hacia mí mismo, hacia mi proyecto, hacia la organización para la que trabajo, y comenzar a hacer enlaces con otras organizaciones
también del mismo sector social y solidario, para generar una fuerza mayor, porque si andamos separados nos ahorcan por separado de manera más fácil, ¿cierto? Si nos unimos es más difícil que nos ahorquen, es mucho más difícil. Muchísimas gracias. Excelente panel. Muchísimas gracias por el amor, el afecto y por estar aquí en esta convocatoria que les hemos hecho. Muchísimas gracias a ustedes también. Esperamos recoger sus hojitas. Vamos a dar 5 minuticos de descanso para volver al próximo panel y vamos a dar 3 palabras de preguntas. Bueno. Muy buenos 3 días. palabras, porque si no, es que empezamos retardados y entonces le robamos más tiempo al otro panel. Entonces le robamos a la sociabilidad. Tiempo. Bueno, es que a mí me inquieta el planteamiento de Adriana, ¿cierto? Porque siento que hay un reproche, como muy intimista, y me parece que primero lo voy a plantear como una anécdota. Estábamos en un taller con buscadoras, es decir, personas que andan buscando, mujeres que andan buscando a sus familiares por desaparición forzada. Y en ese taller, que no hace 15 días, llegó uno de los hijos de uno de ellos y decía: es que mi padre se fue, mi padre se desapareció, pues no como lo desaparecieron, sino que se desapareció, ¿cierto? Y me parece que la pregunta de Adriana como que apunta a lo mismo. No encontramos la causa de los males, sino que a veces la voluntad del individuo es como el causante. ¿Y qué quiero decir esto? Estamos en un mundo de disputa, en un mundo capitalista que acapara y en un mundo que busca realmente socializar, compartir, redistribuir. Y el cooperativismo ha sido un sujeto que ha estado ahí en esa lucha históricamente, y hablo desde Colombia, ¿cierto? Que por ejemplo, por solo hablar una etapa, cuando empezamos en la década de los 90, para nosotros empezó el neoliberalismo, ¿cierto? Es la empresa multinacional que le abren las puertas o apertura económica de este país, y César Gaviria lo que hace es quebrar las pequeñas y medianas empresas en su mayoría absoluta y concentra los esfuerzos en consolidar 4 grupos económicos, ¿cierto? Y entre eso buscaron quebrar al cooperativismo, porque el cooperativismo en esa década aquí en Colombia venía en un crecimiento bastante significativo y estaba en todos los territorios, ¿sí? Y en 1997, en enero, se generó un decreto, el decreto 798 del Ministerio de Hacienda, donde decía: las entidades públicas no pueden tener recursos en entidades que no tengan riesgos, que no tengan administración de riesgos. Y las cooperativas, por lógica, no lo tenían porque no era el requisito legal que se pretendía. Y entonces todos los municipios sacaron más de 600.000 millones de pesos de las cooperativas y generaron un pánico económico, y entonces los asociados dijeron: esta vaina está quebrando, y también empezaron a salirse. Y al cooperativismo le faltó una visión histórica y hacer el análisis para poder responder, y se quebraron muchas cooperativas, y la mayoría eran de ahorro y crédito y financieras, hasta bancos cooperativos teníamos, ¿cierto? Y de ahí venimos tratando de superar. ¿Qué quiero decir? El actor fundamental de la crisis del cooperativismo en el 97 fue el Estado, que estaba dirigido por los empresarios y por el neoliberalismo. Mató la gallina sana para darle
a la enferma. Y si ustedes se acuerdan en este momento, y con esto termino, ahí apareció en nuestro país, en ese momento, lo del 2 por 1000, ¿cierto? Para favorecer a los bancos, no a las cooperativas. Es como un elemento, entre otras cosas, pero bueno. José, muchísimas gracias. Por aquí pidieron la palabra y por allí también. Bueno, creo que Adriana nos ha convocado, ¿sí? Y yo quisiera retomar de lo que ha planteado Claudia algo que me pareció muy importante, y ella decía, en el problema está la solución, ¿cierto? ¿Y cuáles son los principales problemas que hoy nos aquejan? La pobreza, el cambio climático y las violencias, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿será posible que superar la pobreza, como nos lo estaba enseñando nuestro amigo Osvaldo, gracias, como lo estaba enseñando Osvaldo, ¿sí? No se convierte en un escenario de crecimiento? ¿No será que hacer la transición energética tan necesaria para superar el tema del cambio climático no es una oportunidad también para hacer crecer el buen vivir? ¿Sí? Igualmente con las violencias. Y en el caso de Adriana, más que un reproche, Adriana, le recibimos con todo el cariño, pero tal vez yo tengo una opinión. En la superación de los problemas hay posibles caminos. Uno de ellos tal vez está aquí mismo, en el vínculo, ¿sí? Al expresar lo suyo, usted ha creado un vínculo. La gente le ha entendido su problema y sabe que tanto usted como sus comunidades necesitan de una ayuda. Crear los vínculos, como nos lo estaban enseñando, es fundamental. Pero muchas veces uno no es profeta en su tierra, ¿sí? Entonces tal vez ha insistido y ha insistido y nadie le para bolas, pero ¿qué tal de pronto alguien como la gente de Confiar que llegue allá a conversar y a crear la nueva esperanza, ¿sí? El nuevo rehacer, y de pronto por ahí puede haber algún camino, ¿sí? Esto, más que reproche, es una responsabilidad histórica que tenemos nosotros acá en este país. Muchas gracias, hermano. Una cosita, y es cómo quitamos el ventríloco del medio. ¿Cómo logramos que nosotros no estemos esperando que el bien vivir no lo genere Dios, un gobierno o la institución, incluyendo la cooperativa? ¿Cómo hacemos que la cooperativa sea más diálogo, que la economía sea más diálogo, sea más contacto? Porque digamos que de alguna manera hemos hecho un ejercicio importante en generar instituciones y que esas instituciones sean capaces de competir, digamos, hasta cierto punto y someterse incluso a esa perversidad del sistema de riesgos, ¿no es cierto? Donde nosotros entonces un asociado posiblemente trae la plata del narcotráfico, del terrorismo, de dónde diablos trae la plata, y empezamos a verlo más desde la desconfianza que desde la confianza. ¿Cómo hacemos precisamente para que lo que hablamos hoy sea el camino de mirar cómo generamos la confianza y que la confianza sea el vínculo, que no sea la institución? Digamos que yo veo que eso es como una especie de condición que lo traemos desde hace muchos años, y yo por eso a veces me molesto mucho en el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, las financieras, porque digo que la única tasa que realmente fideliza es la tasa de café, que es con Z, porque alrededor de la tasa de café se puede construir diálogo, interacción y construir un colectivo. Nosotros no estamos creando en la mayoría de las veces comunidades, sino que estamos creando instituciones. Es parte también del error que cometemos de crear un poconón de organizaciones que simplemente se crearon muchas veces con un fin de acceder a un recurso, pero que realmente ahí no había comunidad.
Entonces me parece que también es importante mirar cómo empezamos a disminuir la importancia, siendo importante, de la institucionalidad y empezar a mirar cómo potenciamos más el tema social, o sea, la dimensión social de las cooperativas. La dimensión empresarial de alguna manera la tenemos que manejar, ¿no es cierto? Pero la dimensión social es donde más nos falta por hacer, pienso yo. Muchas gracias. ¿Por acá? Esto es ya. La pregunta para Carlos y Osvaldo. Yo vengo de Perú. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Primero, aclarar que ayer sí hablamos de economía, de pronto no tan directamente, porque el tema de finanzas era hoy, pero sí hablamos de esas formas de economía que desde la agroecología nosotros estamos proponiendo y vivenciando, que son, por ejemplo, los mercados agroecológicos, las ferias, el tema de las redes de consumidores y consumidoras responsables. Estamos trabajando todo este tema de la red de mercados. Tenemos redes de mercados por regiones, en diferentes regiones del país, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, cuándo hay mercados en la Orinoquía, cuándo hay mercados en el suroccidente colombiano, cuándo hay mercados en el eje cafetero, y socializamos esas experiencias. El reto que nos plantea Euclides es muy interesante, o sea, saltar al siguiente nivel, que es ya generar esa asociación nacional, ese fondo nacional, esa plataforma, porque también hemos trabajado a nivel regional plataformas digitales, ¿no? Donde los consumidores pueden acceder a los diferentes productos y servicios que ofrecemos como redes agroecológicas, y hay ese intercambio directo productor-productora, consumidor-consumidora. Hemos avanzado hacia ese término de prosumidores que nos comentaba Claudia, porque muchos de nosotros no solamente somos productores, sino consumidores, sino productores y consumidores al mismo tiempo. Estamos ejerciendo los dos papeles. Y me parece interesante las dos palabras que se han mencionado hoy, que es confianza y honradez, que creo que son como la base para que este sistema funcione. Y ahí cuento rápidamente dos experiencias de lo que significa eso, ¿no? Entonces, una que fue crear un fondo a partir de la cooperación internacional, que tristemente no nos funcionó por eso, ¿no? Porque los compañeros a los que se les hacían los créditos empezaron a decir, no, pero si es que ese dinero lo dio la cooperación internacional, ¿por qué lo tenemos que devolver? Entonces, porque pues, sencillamente tiene que seguir circulando entre nosotros y nosotras, y debe permanecer en el tiempo, no es que te lo presté y ya ahí murió. O sea, hay que hacer que el sistema, digamos, la idea, la propuesta perdure, y no es que solucione mi problema ya inmediato y estoy reproduciendo las prácticas del capitalismo en el mismo sector social y solidario, que nos pareció una cosa terrible. En cambio, tenemos otra experiencia de más de 30 años de un grupo de familias, alrededor de 38 familias, donde tenemos asociados a menores de 2 años, porque ya los asociados y asociadas son nietos de los fundadores y las fundadoras de ese fondo, ¿no? Entonces empezaron un grupo pequeño ahorrando 2.000 pesos, ya manejamos un patrimonio de más de 200 millones de pesos, préstamos de alrededor de 20 millones de pesos, con cuotas muy bajas, con intereses muy bajos, y enseñándoles en la práctica a nuestros hijos, a nuestros nietos, este tema de lo social y lo solidario, ¿sí? Eso es lo que les quería contar, y muchas gracias. Bueno, por ahí, compartiendo con la compañera Adriana, digo, desde el caso nuestro, digamos, no hemos escondido críticas y nos han metido en mi ley. O sea, aguantémonos, suframos lo que tengamos que sufrir, pero seamos frontales, y está bien las críticas, digamos, porque hay muchas cosas para mejorar y construir. Por otro lado, quisiera debatir, digamos, con el caso de Carlos y de Euclides. Me parece que no nos han faltado formas de soñar, digamos. O sea, estamos haciendo lo que podemos, no lo que queremos, estamos haciendo lo que podemos. Y por ahí la discusión no son las formas, y yo no creo que he tenido la culpa, digamos, de sufrir lo que estamos sufriendo. Yo estoy endeudado y tengo mi cuenta cancelada, digamos, absorbida
el sistema bancario, pero me parece que para discutir el paso 1, 2 y 3 es derrotar al capitalismo, porque, o sea, tenemos que construir por ese lado, pero pegar por este otro lado, digamos. O sea, si no derrotamos al capitalismo, vamos a seguir, digamos, o sea, son lógicas no de pobreza, sino de empobrecimientos, ¿no? Entonces, derrotar al capitalismo, punto 1, 2 y 3, y de manera fuerte, igual que lo otro, digamos, nosotros decimos en nuestra comunidad, pegarle a aquel y abrazarlo al otro, digamos, a los nuestros, ¿no? Tener esa claridad del enemigo. No, para último, disfrutar del debate, estamos bien. O sea, nosotros en la Argentina, en los 90 hemos llegado a tener 4 millones de familias involucradas en un sistema de trueque y nos han corrompido las monedas de trueque. Así que también, digamos, afinemos sistemas y dispositivos de confianza y cuidemos lo que tengamos, digamos, cuidémoslos. Y repito, al pueblo colombiano, digamos, con el atrevimiento, que cada vez más, mañana vamos a entrar, que peor, pero no escondan las críticas, seamos frontales y hace bien esto criticar, porque si no va a venir la derecha. O sea, todos los problemas que tienen ustedes no es nada de la porquería y de la crueldad que se va a venir, digamos, si no se cuida. Gracias. Yo pido disculpas pero les explico mis circunstancias. Yo soy la relatora de todo lo que se ha trabajado ayer y hoy, ¿sí? Y entre más poquito tiempo tengo, menos voy a poder hacer una buena relatoría, y la relatoría es a las 2 de la tarde, ¿sí? Entonces, cuando yo me apuro con el tiempo, no me apuro, no es por el debate, ¿sí? Al contrario, me encanta mucho. O sea, me encanta mucho que seas así, que nos pongas a pensar, ¿sí? Pero creemos y pensemos que este es el abrebocas para un asunto que viene, ¿sí? O sea, que no es la primera ni última vez que nos vamos a ver, y que este material de trabajo lo vamos a seguir trabajando en los territorios, ¿sí? Porque el tiempo es agotable acá, pero confiamos en que la vida nos dé la oportunidad de seguir trabajando, ¿sí? Muchísimas gracias. Doy paso entonces, no sé si mi compañera que sigue es Rosana. No sé si nos damos la dispensa, ¿sí, Sebas? 5 minutos. Bueno, Sebastián va a recoger los papelitos. Muchas gracias por su aporte, ¿sí? No sé si seguimos derecho o paramos un poquito. 5 minutos. Bueno, 5 minutos, nos vamos al baño, nos tomamos un tinto y volvemos, ¿sí? Muchas gracias.